Gloria a nuestro Dios Todopoderoso que nos permite en esta hora poder estar enseñando su gloriosa palabra. Es para la honra y gloria de nuestro Dios y en el nombre de Cristo Jesús que nos presentamos y creemos que Dios nos va a bendecir a través de su palabra en un tema tan importante como es lo que significa un pastor a la luz de la Biblia. Vamos a ubicarnos en el libro de los Efesios capítulo 4. Esperamos que todos puedan tener su Biblia allí en su casa y pausar el video, ubicarse en la Biblia y continuar si ya hemos terminado la transmisión o estar en contacto con la palabra siempre para poder crecer en ella en el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Efesios capítulo 4, desde el versículo 10, la Biblia dice así: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios capítulo 4, versículos 10 al 12. Versículos 10 al 12 del capítulo 4 del libro de los Efesios. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado, en esta hora en su nombre nos presentamos delante de ti tal cual como somos, Señor, rogando sus inmensas misericordias nos sostengan cada día, Señor, porque la esperanza en ti no avergüenza jamás. En el nombre de Cristo Jesús, permita, Señor, que hoy se transmita un mensaje de bendición para aquellos que están bendecidos al obedecer tu palabra, para aquellos que no imponen enseñanzas por encima, sino que son humildes, sencillos de corazón, han aprendido a estar sujetos a su bendita y gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Nos encontramos con algo glorioso en esta parte, y es que la Biblia dice que el que descendió, esto es Cristo Jesús, como lo dice San Juan 3:13, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero este que subió, o que resucitó de entre los muertos, es el mismo que constituyó ministerios, autoridades en la iglesia. Es decir, colocó un orden celestial para que pueda existir una formación y edificación de la iglesia que viene a ser su cuerpo. Aleluya, gloria a Dios. En este trabajo, en el versículo 12, hay dos cosas importantes. Dice la Biblia, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es algo que es muy importante, gloria a Dios. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que creer a la palabra de Dios. Cuando usted lee este cuadro de la Biblia, usted puede reflexionar y decir, oh Dios, los pastores no nacieron porque quisieron existir. Quienes hoy ejercen un ministerio no existen como pastores porque les pareció abandonar su oficina, abandonar su trabajo, renunciar inclusive a los bienes de este mundo para dedicarse a predicar el evangelio. Ciertamente sí hay pastores, entre comillas, o más bien hombres vividores que dañan la imagen de los buenos pastores con el evangelio de la prosperidad, con el evangelio de las siembras, enriqueciéndose así a causa del evangelio y olvidando a los necesitados. Pero en este caso estoy refiriéndome a los pastores genuinos, a los pastores que tienen un llamado directamente de Dios, no a los que dicen que tienen llamado de Dios, sino a los que por sus frutos muestra que son llamados de Dios. Hombres sencillos, hombres sufridos, hombres que soportan necesidades,
que se enfrentan a este mundo por amor de verdad a la salvación de muchos. Y esto es lo que significan estos pastores genuinos a la luz de la Biblia. La Escritura muestra en el versículo 12 que Dios colocó estos pastores a fin de perfeccionar a los santos. ¿Y estos quiénes son? Los que son santificados por la sangre de Cristo Jesús, es decir, el cuerpo de Él, es decir, la iglesia, los llamados, los salvados, los rescatados. Y dice la Biblia, perfeccionarlos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, para que día a día una persona vaya creciendo más en el espíritu. Y también se perfeccione en el ministerio. Nos encontramos en estos tiempos, en el siglo XX, religiones que han surgido, que de hecho no pueden probar una trayectoria de existencia en la iglesia primitiva, sino que salieron por allí, se dividieron por allí, se formaron, a mí Dios me habló, Dios me reveló y se hicieron pastores. Y según esta escritura de la palabra de Dios, alguien debe estar bajo autoridad. Debe tener autoridades espirituales porque Dios las constituyó. No es en ningún líder de ministerio. El mismo Cristo que descendió y volvió y subió a los cielos es el mismo que los constituyó. Es decir, que ordenó pastores. Los constituyó por su poder, por su gracia, por amor, a que sean salvos muchos. No porque los pastores sean salvadores, sino porque Él salva a través de usar varones que presten sus manos, sus ojos físicos y sea visible la salvación de Dios a través de un hombre visible en la tierra. Y la Escritura dice que es para perfeccionar a los que van al ministerio y también el cuerpo de Cristo. Si alguno no acepta que debe estar sujeto a un pastor, lo veo en un problema muy complicado, muy difícil y con riesgo de ser un apóstata y un blasfemo. Siempre que una persona crea que no tiene que estar sujeta a otra autoridad, corre el riesgo de ser un blasfemo y de apostatar de la fe. Porque es que el mismo Dios fue el que constituyó pastores para edificar a otros para el ministerio, para formar a otros, para que sean también seguidores en el ministerio, parte del cuerpo ministerial y del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Solo se conoce, o el ejemplo más conocido más bien en la Biblia, es el del lucero de la mañana, el ángel más bello en los cielos, que ya no estaba aceptando una autoridad arriba de él. Se le metió el cuento de la igualdad, como hoy en día está de popular la igualdad. Todos somos iguales. Yo estoy de acuerdo que signifiquemos iguales, pero no somos iguales ni en estatura, ni en los flacos, ni en los gordos, ni en los negros, ni en los blancos, ni en el color de la piel. Todos tenemos una desigualdad, aunque esto no nos quite los valores y que no seamos igual de significado en actitudes y en pensamientos delante de Dios, pero tenemos algo que no soy igual a mi autoridad, debo estar sujeto a mi autoridad, como yo no puedo ser igual a Dios. Pero este lucero de la mañana, el ángel más hermoso, dijo: yo seré igual a Dios, voy a subir por lo tanto a su trono y voy a ser igual. Y de hecho pensó en ser superior. Entonces, cuando el espíritu de que se rebeló y que se hizo diablo, hoy conocido como Belcebú, como Satanás, como el príncipe de los demonios, el príncipe de este mundo en la tierra, no aceptó autoridad sobre él. Por eso fue el problema, su rebelión, su grandeza, ya se continuaba el superungido, el grande. Ahora ocurre el problema de que este espíritu de rebelión opera en muchos varones. No necesitamos estar sujetos a ningún pastor. ¿Quién ha dicho? Los pastores son esto, los pastores son aquello. Una crítica, una rebeldía contra los pastores, pero no especifica. El problema de la blasfemia y de la apostasía es que estas personas no especifican. Bueno, ciertos pastores son vividores, ciertos pastores son falsos,
La Biblia dice que habrán falsos profetas, más falsos maestros. No especifica eso, sino que los generalizando a todo o globalizando a todos los pastores, haciéndose un aparente único que predica la verdad, corriendo el riesgo de estar apostatando y blasfemando. Porque la Biblia sí dice que Dios colocó los pastores. Y si no podemos evitar que existan los falsos, tampoco podemos negar que existan los genuinos, los verdaderos, los pastores que con pureza predican la verdad, que de verdad les duele la condenación de las personas. El asunto más criminal que puede existir en la tierra, aunque muchos critican que los corruptos, que lo esto, que aquello, que lo otro, pero yo considero que lo más corrupto y lo más criminal que puede existir es un pastor conociendo la revelación de Dios, habiéndole sido revelado los misterios de la palabra, porque todos pueden leer la Biblia, todos pueden tener algunas interpretaciones, pero para ser revelada a plenitud se requiere tener la unción del santo ministerio. Si no, todos podían ser pastores. Nadie necesitaría el consejo de nadie ni la intercesión de nadie. Pero una unción especial ministerial los hace que haya el espíritu del maestro, del pastor, de los pastores en ellos, obrando y salvando personas. Por ende, estos se entregan completamente a su causa. Y lo más criminal es que un pastor no le haga ver a otro que está en falsa doctrina, que no le haga ver que su conducta no es la correcta, que no le haga ver a una persona que tener imágenes, bautizar niños le lleva al infierno, que no le haga ver la verdad. Eso sí es criminal, conociendo lo terrible, lo tortuoso, lo que va a ser tormentoso día y noche. Una persona es atormentada, afligida, desesperada, angustiada, no tiene paz, corre de aquí para allá, grita, se desespera, angustia, blasfema en el infierno. Va a ser un día en que van a estar allá terriblemente en esta desesperación. Alguien tiene que decirles que no se conduzcan más hacia ese lugar, que enderecen sus pasos y que se vuelvan a Dios para que Dios les perdone sus pecados y puedan ser salvos. Pero el espíritu de rebelión del ángel bello, que no le gusta estar sujeto a nada, todavía opera en mucha gente rebelde, obstinada, machista en sus hogares. En su casa no son autoridad ni sobre sus hijos ni nada. Sus hijos hacen lo que quieren, salen y gobiernan como quieren, pero sí quieren ser autoridad frente a otros. Porque tienen una vida que no tiene paz. Por eso Satanás no tiene paz. Sabe que cada día se le acerca más su destino al lago de fuego y azufre, y por eso no para de atacar los verdaderos pastores, los genuinos. Uno de su trabajo es hacer creerle a la gente que no hay nadie bueno, no hay un pastor verdadero. Si lo existe. Si el Señor dijo que había una iglesia sin mancha y sin arruga, es porque hay pastores que las están edificando. Gloria al nombre de Jesús. Algunos dirán, pero es que el que edifica la iglesia es Cristo. Ciertamente sí, pero en manos de seres humanos que consagró al ministerio, que constituyó como pastores y evangelistas, maestros, etc. A través de ellos es que Él hace su trabajo. Gloria a Dios. Nosotros podemos leer una escritura muy hermosa, por cierto, en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, segunda de Corintios 11, dice la Biblia: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Esto es el Espíritu Santo a través de boca del apóstol Pablo. Porque os celo con el celo de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo. Pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es decir, que Pablo tenía miedo, pero Pablo estaba diciendo, es que yo quiero presentarles a Cristo. Es decir, que es un deber de los pastores preparar un pueblo para presentarle el resultado del trabajo que les fue puesto en las manos de ellos. Sea bueno, sea malo, darán cuentas. Así que
no podemos creerle a esos por ahí que no tienen paz y que están dirigidos por potestades extrañas y hablando y criticando y con esa rabia y con esa ira, porque sí, las autoridades fueron puestas por el Dios de la gloria, aleluya. Basta que usted lea Efesios capítulo 4 del versículo 10 al 11 y va a notar esa autoridad que pesa sobre ellos. Fue Él el que los constituyó, el que los invistió, el que los ordenó, el que los preparó y el que los dirige día a día hasta que venga por su iglesia, aleluya. Y bendito sea su nombre, porque si a Él le pareció así, pues no tenemos más que aceptar su beneplácito amor, su bondad y sus órdenes, porque Él es el jefe nuestro, el máximo jefe en esta tierra, en el nombre de Jesús. Así que para que alguien sea pastor, tiene que estar sujeto a otro pastor, que debe ser su autoridad. De lo contrario, está en un desorden completo. ¿A quién rinde cuentas? ¿A dónde recurre para pedir consejo? ¿Acaso no tenemos necesidad de otro que nos aconseje? Solo examínelo a la luz de la Biblia. Si alguien dice que es cuerpo de Cristo, pero no está sujeto a un pastor, pues le aseguro que ese no es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene cabeza. Es Cristo a través de su pastor. Se necesita estar sujeto. Si no, no sabemos qué cuerpo sea como desfigurado y se esté haciendo pasar por iglesia de Cristo, por cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo está sujeto a su pastor, respeta a su pastor, obedece a su pastor, respalda a su pastor, ama a su pastor, porque si ama a su pastor, ama al que ordenó a los pastores, al que los invistió y al que les dijo, prediquen a todo el mundo, y el que crea y sea bautizado será salvo. A su nombre la gloria. Quiero invitarles a leer otro versículo, porque un texto sin contexto pues no tendría sino un pretexto, pero aunque ya hemos leído 3 versículos, vamos a leer Hebreos 13:17, es un versículo muy conocido por muchos. Dice la Biblia, obedeced a vuestros pastores. Pero no solo dice que hay que obedecerlos, dice que hay que estar sujetos a ellos. Porque hay gente que obedece a los pastores. Hermano, por favor, ayúdeme a orar. Hermano, por favor, haga esto. Hermano, tenga cuidado con su vida. Amén, pastor, amén, pastor. Lo obedecen, pero no son sujetos. La sujeción va más allá que de la presencia del pastor. Es decir, que aunque el pastor no esté presente, él sabe que no le va a rendir cuentas al pastor algún día, sino a Cristo, que es el pastor de los pastores. Que el pastor de la tierra solamente la autoridad para guiarlo hacia los cielos, pero que tendrá que rendir cuentas al pastor de los pastores, al príncipe de los pastores. Por lo tanto, los consejos del pastor los guarda cuando el pastor está, y en su casa prevalecen los consejos de los pastores para conducirse honestamente como la Biblia manda, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 12. Primera de Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que conozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Oigan esto, hermano. ¿Quiénes son los que trabajan en la obra de Dios, que nos presiden, que nos dirigen en el Señor? Dice la Biblia que los reconozcamos. Aunque nos regañen, nos amonesten, nos exhorten, pero es para la edificación. Pues estamos en un tabernáculo de carne lleno de imperfecciones y necesitamos que alguien nos oriente cuando nos equivocamos, que alguien nos dé la mano cuando caemos y que alguien nos diga que estuvo mal lo que hicimos, pero que se puede hacer mejor para la gloria de Dios. Así que, hermanos, dice la Biblia, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, paz entre vosotros. Así que, hermanos, cuando la Biblia habla de que hay que tener a los pastores en mucha estima y mucho amor, se requiere reconocer que allí hay uno dentro de ellos que los dirige, de que sabemos que vive, que no se quedó en la tumba, sino que resucitó entre los muertos. Y que vive por los siglos de los siglos. No es cualquier ser humano, es un hombre que renunció a todo lo de la tierra. Muchos de nosotros dejamos su oficina, otros dejaron el agro, su finca, otros dejaron su empresa,
Otros han dejado tantas cosas, han renunciado a las cosas materiales para dedicarse a predicar el evangelio, y sabemos vivir en humildad sabiendo a quién obedecemos, y que aquí en esta tierra somos señalados de pobre, pero Dios nos señala de rico, porque lo que los ricos no tienen es la presencia de Dios, pero los pobres somos ricos porque tenemos a Dios. Aleluya. Ignorados somos por muchos, pero a la iglesia el Señor le dice: os rogamos. Es como si Dios rogase a través del apóstol. Hermanos, que reconozcan, valoren a su pastor que trabaja entre vosotros, que se desvela entre vosotros, y que le preside, que le dirige en el Señor, y que le amonesta, que le regaña, pero es que lo hace porque quiere que su alma no se condene, sino que sea salva. Y que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz. Una persona que está atacando pastores y que está criticando a su pastor, que sí respalda a su pastor, pero que por detrás lo despluma y que hace una cosa y que hace otra, no tiene paz. Siempre va a tener conflictos que no le dejan tener paz. La paz se encuentra cuando yo estoy sujeta a Dios a través de mi pastor. Porque no puedo estar sujeto a Dios ignorando al pastor. Eso es imposible. Porque cuando miramos hacia el cielo nos encontramos primeramente con una autoridad que se llama la autoridad pastoral, para luego sí llegar a la presencia de Dios. Desde el Antiguo Testamento la gente recurría a los sumos sacerdotes para poder ofrecer sacrificios a Dios. Y aunque no eran los sacerdotes los que perdonaran ni los que purificaran el alma, pero era a través de ellos que Dios hacía la obra. Lo mismo es hoy. Dios mismo envió a su Hijo, por cuanto ese espíritu es invisible. Dios hizo un cuerpo visible, el de su Hijo, para estar en la tierra y mostrar que se necesita un medio para acercarnos al Padre. Así que Cristo obra a través de los pastores que constituyó Él mismo y que originalmente son formados pastores de parte de Dios para colocar autoridades en la iglesia, ancianos, diáconos, etcétera, y expandir la obra en todas las ciudades y para edificar el cuerpo de Cristo. Así que en el nombre de Jesucristo yo le ruego que usted ame a su pastor, que respete a su pastor, que se sujete a su pastor, que no diga amén a lo que usted no va a obedecer, más bien diga amén en Dios, como si Dios hablase a través del pastor, porque ellos velan por sus almas. En el nombre de Jesucristo, este consejo sea de mucha bendición a su vida y que usted mejore cada día en el nombre de Jesús. Oro para que el Dios Todopoderoso transforme su vida, su mente, y usted no se deje llenar la cabeza de tanto argumento que hay en las redes sociales de personas que se hacen llamar y que la manera más útil que tienen para hacerse sentir que existen es hablando de los pastores. No somos de la política. La gente política cree que la manera más correcta es diciendo que el presidente que está ahorita no sirve para nada y que él es el mejor, y luego cuando él ejerza y no sirva para nada, ¿qué va a pensar la gente? No, más bien reconozcamos que todos tenemos errores y que todos tenemos que estar pequeños ante Dios, humillados ante su presencia para poder crecer día a día en el nombre de Jesús. Paz de Cristo, mis amados hermanos, un abrazo grande en el nombre de Jesús. Y vamos a terminar con esta oración poderosa en el nombre de Jesús. Padre amado, en esta hora, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, oro por las personas que en este momento están viendo y por las que próximamente van a escuchar este audio, Señor, este video. Para que tú no le tengas en cuenta su falla, Señor, porque al fin de cuentas el hombre es carne. Ruego, Señor, intercedo, suplico conforme a tu bondad y misericordia, porque son tus muchas misericordias las que nos hacen estar en pie o de rodillas para interceder, Señor. A fin de que, Señor, tú ayudes a aquellos que por encima de sus errores y sus fallas, de sus cosas que cometen como humanos, aunque el mundo los señale de hipócritas y de cosas, tú sabes que los que se acercan a ti no son hipócritas, sino que están en una humanidad
que es pecaminosa, Señor, pero que ellos te aman en el fondo, que ellos quieren ser salvos, que ellos quieren ser rescatados. Fortalézcales su vida, dale sabiduría, dales entendimiento, use su pastor para que hayan consejos, para que sean orientados y lleguen a la vida eterna, en el nombre de Jesucristo, Señor, para que sus pecados sean perdonados y tengan paz en sus corazones, paz entre pareja, paz entre padres e hijos, en el nombre de Jesús, porque no hay otra paz sino la paz de Cristo Jesús, la única que puede transformar nuestros hogares y este mundo, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios Todopoderoso. Aleluya, gloria a Dios.